Buenas. Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí en esta primera mesa redonda del seminario Sumer, que ya lleva, este sería el tercer día del seminario. En los dos anteriores, pues bueno, hemos hecho 4 conferencias centradas en aspectos más o menos generales de la obra de Sumer. Hablando, bueno, pues haciendo la primera ponencia fue un repaso cronológico, ¿no?, de su filmografía y un señalamiento, ¿no?, de una serie de fases, de etapas del Sumer director de cine. En la segunda ponencia se habló de su cine de una manera más transversal, ¿no?, a través de lo que serían sus temáticas, ¿no?, sus obsesiones, los temas que trató y que de alguna manera repitió en muchísimas películas. La tercera ponencia, que fue ayer, habló del Sumer dibujante, que tiene una relación más directa de lo que se puede pensar con el Sumer director. Hay muchas concomitancias, ¿no?, entre esas temáticas y entre su forma de narrar en el cine con sus dibujos y con sus viñetas, e intentamos ayer un poco explicar eso también. Y luego, bueno, Miguel cerró ayer la sesión hablando de la censura, ¿no?, de la relación que tuvo Sumer con la censura, que en su caso pues algo totalmente significativo, ¿no? Fue un director que en prácticamente todas sus películas tuvo que pelearse con la censura, y bueno, él ha estudiado en profundidad los informes de censura que se conservan en el Archivo General de la Administración, y bueno, y ayer nos dio una lección magistral y mostrando documentos donde se demostraba efectivamente esa sumerfobia de la que él habla, ¿no?, esa inquina que tenían los censores con un director aparentemente poco político, ¿no?, poco problemático, pero quizás por esa condición tan popular de su cine hacía más peligroso que ningún otro cualquier mensaje, ¿no?, incómodo, ¿no?, para el franquismo, para la censura. Y en la sesión de hoy, que va a tomar la forma de mesa redonda, porque queremos más que nada debatir vamos a centrarnos en Sumer como director de cine. Vamos a intentar entender de qué manera, cuáles eran sus herramientas, su lenguaje cinematográfico, cuáles eran sus especificaciones en comparación también con el cine que se hacía en la época. Y bueno, para ello tenemos a Jaime Fuerte, que es crítico de cine, y a Miguel Olid, bueno, historiador también, crítico de cine. Y bueno, Jaime se va a centrar más en el Sumer director de largometraje, de ficción, y Miguel va a hacer un comentario sobre el Sumer documentalista, como director de documentales, que es una característica curiosa también de su cine, ¿no? Bueno, la idea es que hagan una pequeña introducción de unos 15 minutos primero, y luego lanzamos un pequeño debate en el que me gustaría también que intervinierais si tenéis cualquier cuestión, ¿no? Entonces, bueno, le paso la palabra a Jaime y nada, de nuevo muchas gracias por estar aquí hoy. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo creo que cuando uno se pone a ver la filmografía de Summers desde el principio, en plan cronológico, la primera impresión que uno tiene así como director es, lo primero que te llega es, cuidado, o sea, esto es distinto al cine que se veía en aquella época. Este tío es singular. Eso es lo primero que te llama la atención. Este tío me está planificando y me está haciendo un montaje de una forma distinta a lo que hace todo el mundo, incluso la forma de contármelo. Está usando recursos que no eran nada habituales ver en los 60, en una imagen de pronto que te saque una pantallita aquí de un vídeo aquí insertado con una imagen alusiva a lo que está ocurriendo. Eso no se hacía, eso normalmente no se hacía en los 60. Entonces te das cuenta de que es un director que está jugando mucho con la imagen, que está incluso queriendo innovar. Se ve que el montaje le preocupa bastante, o sea, le gusta jugar mucho con el montaje, le encanta insertar planos así de montaje simbólico. O sea, por ejemplo, no sé, que una pareja esté hablando a lo mejor de que se van a acostar o algo, y él inserta por medio planos de
una abeja polinizando una flor, por ejemplo, o un parto, el momento justo del parto, él mete por medio un tapón de champán descorchándose. O sea, te encuentras con cosas que te llaman la atención y te das cuenta de que este tío es singular, no es como los demás. Esa es la primera impresión que da. Luego también empieza a llamarte también mucho la atención cómo, o sea, lo que le gusta el documental. O sea, ves que le gusta ficción, le gusta hacer ficción, quiere contarte algo, una historia, pero le encanta también el documental y lo inserta en la ficción. Ves que le encanta describir el entorno, todo lo que rodea a los protagonistas, pero describirlo no como hacen otros, sino describirlo de una forma realista. Es decir, que si los protagonistas van a una playa, pues él te inserta planos documentales de esa playa. La playa real, tal como es, cómo es la gente en la playa, cómo es ese ambiente, de una forma... Y bueno, ya se veis, o si los protagonistas van por una calle, pues él te inserta planos de la calle, planos de gente real caminando por esa calle, cómo es todo ese ambiente. Eso llama mucho la atención. Yo creo que incluso en La niña de luto, con Alfredo Landa, me da a veces mucho la impresión de que Alfredo Landa está muchas veces rodeado por gente real, absolutamente real. No parece que haya o sea, llegas a pensar, este tiene ni ha pagado a figurantes, ni ha contratado, ni nada. No, está usando a toda la gente del pueblo, está rodeando a Alfredo Landa a veces como si te echas a la calle del pueblo con la cámara y lo grabas ahí. O sea, llama mucho la atención ese realismo documental dentro de la ficción. Y luego, bueno, viendo todo el conjunto, ves que, pues, que le gusta divertirse, le gusta muchas veces reírse y hacer reír a los demás, tira mucho hacia el tema de la comedia, pero al mismo tiempo tiene también una extraordinaria sensibilidad para cuando hay que ponerse serio y cuando se trata de emocionar al espectador. Yo me emociono en muchísimos momentos de películas de Summers. Hay cosas maravillosas, incluso en comedias como Adiós cigüeña, adiós o El niño es nuestro. Bueno, sobre todo en El juego de la oca, lo estábamos comentando antes fuera, es brutal lo que nos plantea, cómo nos cuenta esa infidelidad, cómo nos cuenta el drama de esa esposa, cómo nos hace sufrir con ella. Y bueno, y como director, cómo planifica ese sufrimiento de la mujer, en este caso en la escena más crucial, en esa confesión dramática de un marido, de una infidelidad hacia su mujer, cómo la intercala, cómo todo el sonido que tenemos de fondo es lo que está sonando en el televisor, que son los dibujos animados de Tom y Jerry. A mí ese contraste brutal y que el momento más terrible para la esposa lo recalque con un trompazo que se pega Jerry contra una pared, un golpe cómico, es brutal. Entonces, como director, me parece, pues eso, absolutamente muy singular en muchísimas cosas que hace y no solo esa visión de humorista y de comediante que tiene la mayoría del público sobre Summers, sino con una sensibilidad tremenda a la hora de contar muchas cosas. Y también como director yo destacaría también la dirección de actores. Yo creo que es magnífico el partido que le saca y especialmente niños. Posiblemente es muy difícil encontrar películas de niños donde los niños estén mejor que en una película de Summers. O sea, cómo les saca todo el partido, cómo los hace ser absolutamente creíbles en sus películas. Los niños en todas las que hizo, y El niño es nuestro, y bueno, el protagonista, el niño del rosa y el amarillo, todos los niños que aparecen en Del rosa y el amarillo están absolutamente geniales. Y ocurre en todos, hasta en... sí, incluso hasta llegar a una de sus últimas películas, Me hace falta un bigote. También los niños están ahí muy bien. Y por lo demás, pues eso. Y luego, bueno, en plan temática ya se abordó el otro día, pero bueno, yo
destacaré también esa sátira feroz que está haciendo constantemente contra la España clerical, y Mojigata está pues, en casi todas sus películas, está esa España clerical, en donde, bueno, yo creo que todo el cine de Summers es uno de esos grandes ejemplos que se pueden encontrar en la historia del cine español de hasta qué punto eran absolutamente imbéciles los censores de la época. O sea, porque el golpe a la Iglesia que le está dando constantemente en todas sus películas, a veces de una forma soterrada y otras veces no tanto, pues es brutal. O sea, cómo impide la felicidad de los protagonistas. Muchas veces eso, no consiguen esa felicidad por culpa de esa iglesia, esa religión impuesta en nuestra sociedad de una forma tan categórica. Y bueno, me llama la atención incluso, me llamó mucho, no recuerdo en qué película hay una determinada escena en donde los protagonistas se van a acostar en la cama y de pronto él intercala un dibujo animado de un censor, un señor así mayor, jorobado, con unas tijeras, y aparece... No somos de piedra, no somos de piedra. Y aparece en pantalla diciendo, mira que os lo advertí, esto no puede entrar, pum, pum, y te corta la escena. Me llama la atención que los censores de la época permitieran eso, esa imagen que saca del censor de tipo viejo, jorobado, carca, con su tijera cortando la escena. No... Y por lo demás, creo que no, bueno, podemos seguir luego destacando más cosas del Summers director y hablar de esos momentos favoritos que tenemos. Bueno, yo antes que nada tengo que excusar la ausencia de Paula García Costa, que es una directora de cine documental, que era la que iba a estar en esta mesa redonda, para hablar de esa faceta de Summers director de documentales, pero mandó un mensaje antes de ayer que estaba un ataque de ciática muy fuerte y la ha impedido venir aquí con nosotros, así que la suplo encantado. Bueno, Summers hizo solamente 2 documentales, Juguetes rotos y Urtain, el rey de la selva o así. De 20 películas, 2 documentales, es decir, una de cine aparte, pero como bien ha dicho Jaime, le gustaba poner siempre imágenes reales, imágenes documentales en sus películas. Y a la inversa, en sus documentales también le gustaba insertar pequeñas ficciones, ¿no? Más evidente en Urtain que en Juguetes rotos. En Juguetes rotos tímidamente hay alguna, por ejemplo, se comentó en la primera jornada, creo que lo comentaba José Luis Ordóñez, cuando él coge, bueno, Juguetes rotos es un documental sobre ídolos caídos, ídolos olvidados, grandes figuras del mundo del fútbol, de los toros y del boxeo, que, bueno, que están ya olvidados. Y entonces él coge a una de estas figuras, a un torero, Nicanor Villalta, y lo viste otra vez de luces, ya hombre mayor, tal, lo viste de luces y lo lleva a una plaza de toros, creo que en Valencia, y allí lo pone como si fuera a torear, pero la plaza de toros completamente vacía, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no es algo propiamente documental, sino que está ficcionado, está recreado, ¿no? Está una intención dramática en esa puesta en escena, ¿no? En Urtain sí es mucho más, sí llega mucho más lejos con el uso de la ficción, y de hecho usa actores, algunos no muy conocidos, pero que están muy presentes en la filmografía de Summers, por ejemplo Antonio Pascual Costafreda o Chris Huertas, que los hace que tengan una discusión en la calle, porque Urtain es aparentemente, Urtain, el rey de la selva, así, aparentemente es un documental sobre esta figura, Urtain, pero en la película es mucho más cosas, ¿no? Es una reflexión sobre la violencia cotidiana y la hipocresía de la sociedad, que es muy crítica ante el boxeo como deporte violento, y sin embargo pues tolera otras situaciones violentas en el día a día, en peleas en la calle, por conflicto de aparcamiento, por ejemplo, o ya lleva un grado extremo en la parte final con el tema de la guerra, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues él usa 2 actores de ese muy frecuente en el cine de Summers, como son Chris Huerta y Antonio Pascual Costafreda, y los enfrenta. O saca, por ejemplo, recurre a una persona muy conocida en ese momento, que era Luis Sánchez Polac, Tip. Él era muy amigo de Tipicol, de hecho los dos después hacen El sexto ataca. Y entonces pues a Tip lo saca disfrazado de domador de fieras, pues hay mucho paralelismo también entre la conducta humana y la conducta animal, y lo saca pues eso, de domador de fiera. Entonces ese límite, esa barrera entre la ficción y el documental
se la salta mucho en el cine ficción y en el documental se la salta sobre todo en Urtain, ¿no? Son documentales muy diferentes, tienen nexos en común. Por ejemplo, los dos sale Paulino Escudún. Paulino Escudún era un boxeador al que Sumer admiraba muchísimo. Es uno de los personajes que retrata en Juguete Roto, o sea, de esas grandes figuras, en este caso del boxeo, que están olvidadas, que fue campeón mundial, que combatió en el Madison Square Garden en Estados Unidos, o sea, que fue una figura incluso de renombre internacional y que pues, décadas después pues, era un completo olvidado, ¿no? Como digo, él es uno de los personajes protagonistas de Juguete Roto y después lo recupera en Urtain porque es un documental donde tiene un peso importante José Manuel Ibar Azpiazu, ¿no? Más conocido como Urtain, ¿no? En los dos, como digo, está la presencia de Paulino Escudo, en los dos está el boxeo, de una manera más evidente en Urtain, ¿no? Aparentemente. De hecho, se ha hablado mucho sobre qué fue lo que lleva a Sumer a ser Juguete Roto, que es una de sus grandes películas, uno de los títulos imprescindible, yo diría, no de la filmografía de Sumer, sino del cine español, del cine documental español y del cine español, que está en la antología de crítica del cine español. Y se ha hablado mucho de que el motor, un punto de partida de ese documental, está incluso especificado en la propia película, es la debilidad, la admiración que sentía Sumer por un jugador de fútbol, Guillermo Gorostiza, conocido como Bala Roja, que jugó en el Atlético de Madrid, en el Valencia, la selección española, y que él de pequeño la admiraba, ¿no? A Sumer le gustaba mucho los deportes en general, pero concretamente muchísimo el fútbol, jugaba al fútbol toda la semana, y también el boxeo, él también practicaba boxeo. Y entonces, como digo, en el documental de Juguete Roto él cuenta que él decide hacer ese documental porque se encuentra un libro antiguo, unos cromos de Guillermo Gorostiza, Bala Roja, entonces, ¿qué ha sido de este hombre? Que nadie habla de él, no sé. Entonces empieza a tirar del libro, a investigar y a buscarlo, ¿no? Y va, digamos, a lo largo del documental se ve cómo va siguiendo su huella hasta que da con él en un asilo en el País Vasco. Y esa, digamos, sería un poco la versión oficial de por qué se decide hacer Juguete Roto, pero hay otra confesada en varias declaraciones en prensa en la que dice que realmente el punto de partida fue su afición al boxeo y que él se entrenaba y demás, y entonces pues le hablaban, oye, pues hay una figura, Paulino Escudún, que fue muy importante, que fue campeón mundial, que combatió tal, que tuvo tal triunfo, tal medalla, tal, y entonces pues le hace y lo incluye como uno de los protagonistas, ¿no? Y en Urtain, pues, como digo, aparentemente, en buena parte del metraje es la figura de Urtain, ¿no? Entonces eso tiene nexo en común, pero después se diferencian en muchas cosas, ¿no? Yo creo que son más las diferencias que los elementos en común. Por ejemplo, uno muy evidente, ¿no? Mientras que Juguete Roto es el retrato de gente que ha rozado la gloria y ahora mismo son gente desconocida, olvidada, que viven prácticamente de la caridad, que malviven con oficios mal pagados y demás, pues el retrato que hace Urtain es de un boxeador que está siendo muy popular, que todavía no ha llegado a la cima, pero está empezando a ascender esa cima, ¿no? Está empezando a alcanzar una gran popularidad, es una figura muy reconocida, ¿no? El personaje, José Manuel Ibar Azpiazu Urtain, acabó siendo un juguete roto. Y probablemente si ese documental de Juguete Roto lo hubiera hecho años después, décadas después, lo habría incluido seguramente como uno de esos juguetes rotos. Entonces, como digo, mientras que uno es gente que ha conocido la gloria, está en el peor momento, o sea, un momento muy olvidado y muy marginado, cuando hace Urtain coge una figura que está subiendo, está siendo muy popular. Es curioso porque además Juguete Roto, que es una de sus grandes películas, la crítica fue muy feroz contra Sumer, y sin embargo Juguete Roto es esa película que digamos que está casi sacralizada, ¿no? Y o sea, una película en la que o sea, Sumer puede ser cuestionado, ha sido muy cuestionado, pero nadie ha osado cuestionar Juguete Roto, ¿no? Ni sus más feroces críticos, ¿no? Y es curioso porque años después, décadas después, en una entrevista que se le hace en Canal Sur, le preguntan, porque claro, a Sumer se le echó mucho en cara, se le criticó mucho, oye, tú que has hecho Juguete Roto, tú que has hecho de Rosa al Amarillo, La Niña Luto, ¿cómo que haces ahora las de cámara oculta? ¿No?
Y entonces le pregunta a un periodista de Canal Sur, una entrevista, le dice, bueno, ¿tú volverías a ese cine de Del Rosa al Amarillo, de tus orígenes, de Juguetes Rotos y tal? Y dice, pues sí, sí. Y además tengo un proyecto que es, quiero hacer Juguetes Rotos de nuevo. O sea, él tenía ese proyecto que quiso volver a Juguetes Rotos. Esta vez era distinto porque era pensando en televisión. De hecho, en la exposición se muestra entre los muchos guiones que mostramos en vitrina, está ese proyecto original de Juguetes Rotos que presentó en Televisión Española. Y bueno, que poco después de esa entrevista en la que él anuncia ese proyecto y hay constancia documental de esa existencia real, poco después Sumer enfermó y ya no pudo llevarlo a cabo. Después también, me parece, puede ser también muy interesante el hecho de que ayer, por ejemplo, en la sesión de ayer, en la conferencia que dio Fran, salió el tema fue muy presente el tema de la ideología, ¿no? Si Sumer estaba desencantado con la transición, alguien, Mercedes de Pablo, desde el público comentó del carácter ácrata de Sumer. Aunque este seminario evidentemente es sobre la obra de Sumer, pero no podemos deslindar esa fama que tenía, ¿no? Ese sello que le impusieron, ¿no? De facha y demás, que bueno, que se pudo ganar a pulso también con muchas de sus viñetas también, ¿no? Y los medios en los que colaboraba y tal. Pero es curioso porque ese Sumer, que ayer, como digo, se debatió un poco, ¿no? Si era facha o si era ácrata y tal, es curioso porque si alguien solamente viera los documentales de Sumer, si alguien solamente viera Juguetes Rotos y Urtain, llegaría a la conclusión de que Sumer era alguien claramente de izquierdas. Porque Juguetes Rotos es una película muy amarga, que tuvo, como comenté ayer, muchos problemas con la censura, que muestra el desencanto, ¿no? de gente que lo ha sido todo por España, ¿no? O sea, que ha llevado el nombre de España a altas cotas, ¿no? Que como en el caso de la historia de Guillermo Gorostiza, él cuenta en esa entrevista, que es muy amarga, cuenta, bueno, pues yo es que luché en la guerra, en el bando nacional, ¿no? Mis hermanos lucharon en la guerra, un hermano mío murió en la guerra, o sea, y vemos que ese hombre que, digamos, que ha sacrificado los mejores momentos de su juventud, que sus hermanos lo han hecho, incluso uno de ellos ha dado la vida, pues ahora ve que está olvidado, que nadie le recuerda. Incluso capitán de la selección española. Sí, sí. No, pero digo ahora con el tema ideológico, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, él lo ha dado, digamos, todo por esa España en la que él creía, ¿no? Y esa España pues le paga pues con el olvido y le paga con la imaginación y le paga con pues con tenerlo, digamos, al margen completamente, ¿no? Entonces, es una película en sentido muy amarga. Román Gubert, que es para mí la máxima autoridad en historia del cine español y además en la censura, él me comentaba que él siempre lo ha puesto en todos sus cursos y él considera Juguetes Rotos como una película claramente de izquierdas, ¿no? Claramente de izquierda, ¿no? Porque también es una película un poco que muestra un poco las miserias del capitalismo, de algún modo, ¿no? Eso en cuanto a Juguetes Rotos. Y en cuanto a Urtain, ayer lo comentábamos a propósito de la censura, que siendo una película aparentemente sobre Urtain y aparentemente sobre el boxeo y tal, pero realmente, como he dicho hace un momento, es una denuncia de la hipocresía de la sociedad actual que se muestra muy intolerante ante el boxeo porque lo considera un deporte violento ya cuando lo hizo Sumer en el año 69, hoy en día más todavía, ¿no? Y es un deporte que está vetado en crónicas deportivas, en periódicos serios. Y él denuncia esa hipocresía de que la gente tiene la piel muy fina con el boxeo, que lo considera violento, pero sin embargo tolera la violencia cotidiana en la calle o tolera la violencia en grado sumo como es la guerra. Entonces, ayer de hecho pusimos el final de Urtain, donde es claramente un alegato pacifista, un alegato contra la guerra, hecho en pleno contexto de la guerra de Vietnam. Entonces, por eso digo que si alguien viera únicamente los documentales de Urtain, diría, bueno, este es un cineasta claramente de izquierda, o sea no ni siquiera acras, sino claramente de izquierda, ¿no? Entonces me resulta muy curioso, ¿no? Esas dos caras, ¿no? de Sumer, ¿no? Y que lo que transmite con el documental es muy distinto a lo que transmite el resto de su obra. Luego hay otro elemento en el Sumer director, que lo hemos apuntado un poco antes, pero me gustaría que lo desarrollarais, que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que creo personalmente, y esto es una intuición, que tiene que ver con esa faceta de como dibujante, ¿no? que él siempre tuvo de manera casi más vocacional que como director de cine, ¿no? Que es el hecho de que muchísimas películas de Sumer están basadas de alguna manera en la narración episódica, ¿no? O sea, del Rosa al Amarillo son dos historias independientes que temáticamente uno puede unir, pero son dos películas en una, ¿no? Porque te engaña tu marido son una serie también, está puesto de una manera que son una serie de episodios, de viñetas diferentes, con un mismo protagonista, pero con
escenarios totalmente diferentes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en El sexo ataca, también son una serie de viñetas que van intercaladas por una parte de documental, ¿no? Más que la ficción, ¿no? Bueno, las propias películas con cámara oculta son viñetas independientes que no tienen relación la una con la otra. Juguetes rotos son también personajes independientes que entre todos, es decir, hay una vocación de hacer películas con trozos, con pequeñas historias, que creo que tiene mucho que ver con el diseño de las viñetas de una historieta. Es un tipo de cine que me parece que era bastante atípico en España. En Italia era muy común hacer estas películas en las que, por ejemplo, participaban 3 directores con 3 pequeños episodios, ¿no? Hay un montón de películas italianas de ese tipo, pero en España realmente es raro ver a un director así. No sé si, ya digo, si tiene que ver, si creéis que tiene que ver con esta idea de que él un poco miraba la narración desde un punto de vista, antes que como director de cine, como historietista, y luego, bueno, si había otros directores en el momento que también utilizaban esta técnica, o bueno, si podéis destacar, ya digo, esta faceta de su cine, tanto en el documental como en el de ficción, ¿no? A mí no me viene así a la cabeza. Sí, de películas italianas sí, recuerdo, por ejemplo, Viva Italia, por ejemplo. Sí, o Cacho 70, sí, o bueno, hay películas muchísimas. así. Sí. Aquí en España... Yo creo que historias, no sé si historias de la radio... Sí, ha habido alguna... Historias de la televisión o historias de la radio son... Cuentos para una escapada, creo que también eran varios directores, creo. Sí, recuerdo una argentina, a veces la primera historia empezaba en un avión, una película, ahí ¿cómo se llamaba esa también? Eran 3 o 4 historias distintas. Algo salvaje, ¿no? ¿No era algo de salvaje? Sí, algo así, sí. Y sí... Bueno, hay otra película de la que he dicho también son episodios, que es La Biblia en pasta. Bueno, también, que también son varios episodios de bíblicos, que además esa película quiso ser, o sea, estaba planteada de primer momento como dos películas, La Biblia en pasta y La Biblia en verso. De hecho, además, es muy curioso ver cuando ves La Biblia en pasta, al final, una voz en off dice: y La Biblia en verso, próximamente en sus pantallas. Esa película jamás se llegó a hacer porque la película fue un fracaso comercial, entonces se quedó ahí, se anunció, pero ahí quedó, ¿no? Sí, pero sí, es posible, ¿no?, que su faceta de dibujante, que la tuviera ahí en la cabeza, marcara un poco, le hiciera desarrollar alguna de esas películas así, como si fueran viñetas, sketch, en distintos episodios. Sí, una manera a la hora de narrar historias, ¿no?, de relatar historias, pues no voy a contar una historia de principio a final, sino que esta película va a estar formada por varias historias. De hecho, de Los Amarillos inicialmente iban a ser 3. Era la historia de los niños, la historia de los ancianos, y la tercera historia, que era de la edad madura, digamos, era la que luego acabó siendo La Niña de Luto. Pero inicialmente La Niña de Luto iba a ser la tercera. Lo que pasa es que al final, bueno, las dos historias tenían suficiente entidad como para ocupar una película, y lo dejó para otro proyecto. Y dentro de esas dos historias también hay una, digamos, entre comillas, desproporción, porque mientras que el episodio infantil dura como 1 hora, el episodio del anciano dura la mitad, ¿no? Pero sí, está esa vocación. De todas maneras, asume también otra cosa que tiene también, es que la relación, o sea, del mismo modo que esa mezcla entre ficción y documental lo usa mucho, también hay mucha interrelación entre el humor gráfico, las viñetas y las películas, y él a veces... por ejemplo, gag, situaciones que le prohíben la censura en una película, la recupera luego como viñeta. Por ejemplo, no recuerdo mismo qué película, le prohibieron, ayer comentábamos eso, acaba de decir también ahora Jaime, ¿no?, esa fijación, esa obsesión con burlarse de la Iglesia, ¿no?, anticlerical. Y en sus películas siempre hay presencia de curas, monjas, monaguillos, siempre están presentes, siempre. Curas y monjas siempre están presentes, además en situaciones pues atípicas, ¿no?, como coger a unas monjas y sacarlas cambiando una rueda que se ha pinchado de un coche, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y los monaguillos igual, también forma parte de ese universo del Sumer. Entonces, una de las cosas que le censuraron en una película era que él quiere sacar a un monaguillo desatascando una pila bautismal. Entonces eso, tachado, prohibido. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacer? Que años después, en uno de los libros que tú citaste ayer, saca la viñeta de un monaguillo desatascando una pila bautismal, que ese libro, que del año 74, ya parece que había cierta tolerancia, y cuando inicialmente quiso usarlo en los años 60, pues claro, le dijeron que no.
Y eso a veces lo hacen, ¿no? O, por ejemplo, ayer nos mostraste viñeta, creo que de lo de Gibraltar Español, creo. El Marcelo Arroita Jauregui, el censor este que ayer tuvo su protagonismo en la conferencia sobre la censura, Marcelo Arroita Jauregui, aunque nos parezca un poco surrealista, pero en el año 68 le prohibió que un personaje dijera la expresión Gibraltar Español. Es increíble, pero es así. Entonces le prohibió decir Gibraltar Español. Se dice, bueno, pues Es curioso tiempo después lo recicla, lo utiliza en la viñeta y años después en Todo el Mundo, en la trilogía de Todo el Mundo, coge el gag de Gibraltar Español y lo aprovechan. Lo de la pila bautismal, luego ya pasado el tiempo, se resarce, se venga, llenando una pila bautismal de tinta china para que todos los que llegan me hace falta un bigote, para que todas las beatas que llegan a la iglesia se vayan manchando la cruz de tinta china en la y la pila bautismal también aparece en El sexo ataca, en lo que mete a Typical en la una pila bautismal muy grande, como si estuvieran en un barreño de agua jugando y salpicándose con agua. O sea, sí, todo lo que tenga que ver con la iconografía religiosa, o sea, va a estar siempre objeto de burla. ¿Y tenéis constancia de que Summer hiciera storyboard de sus películas? Yo sé que en la exposición tenemos el storyboard de la Biblia en pasta, pero como era una película tan de gran producción, desde luego para el cine de Summer, entiendo que la hiciera, ¿no? Pero no sé si para el resto de películas él siempre, ya digo, tiró de esta faceta como dibujante. Sí, en todas llevaba siempre storyboard. Sí, además, era una herramienta fundamental y básica. Incluso gente que ha trabajado con él dice eso, ¿no? Que los dibujos eran tan expresivos que hasta incluso ya el actor, viendo el dibujo, sabía lo que tenía que hacer. Y entonces siempre iba con el storyboard, siempre iba, mira, iba tachando los planos que ya había hecho. Mira, ya nos queda poco, ya nos quedan 3 planos. Sí. Uso siempre el storyboard. Es una maravilla porque, claro, no todos los cineastas usan el storyboard, no todos dibujan bien, y entonces, claro, en el caso de Summer lo usa y además lo dibuja muy bien, entonces siempre ha sido muy útil. Sí. Y eso es curioso porque, bueno, dentro de alguien que, digamos, ¿no? La idea general que se tiene de Summer, de un director de cine, digamos, bueno, pues de un cine comercial / popular, ¿no? Que se tomara tan en serio, ¿no? O que fuera tan detallista y tan vanguardista / experimental, ¿no? Dentro de las formas, ¿no? Que él utilizaba para contar historias que estaban muy a pie de calle, ¿no? O sea, había ahí como una especie de descompensación o de contraste, ¿no? Entre las historias que contaba, que eran muy de españolito de a pie, en su gran mayoría, con, por lo que estáis contando, con una concepción bastante avanzada del cine, que ya digo que no sé si el peso de esta concepción artística del cine tiene más que ver por su condición de dibujante que por su condición de cineasta, de cinéfilo, porque también hablamos ayer de que por lo visto Summer no era ningún cinéfilo, no tenía una cultura cinematográfica grande. Es decir, que cuando tú comentabas al principio que incorpora una pantallita que sale en mitad de una escena, más que estar pensando en Godard, está pensando en una viñeta de un TVO, me parece, Pues me parece que no. Es verdad. Sí, muchas veces saca incluso bocadillos, en No somos de piedra saca bocadillos. Sí. Saca bocadillos como si fuera eso, una viñeta de cómic, sí, totalmente. Y es cierto la descompensación que hay entre unas películas y otras, lo distintas que pueden ser, sí. O sea, que el juego de la Oca pues no tiene absolutamente nada que ver, está en el polo contrario de No somos de piedra, por ejemplo. Pero luego hay comedias, a mí me gusta mucho todo lo de Adiós cigüeña, adiós, El niño nuestro y Mi primer pecado, también me gusta mucho, o sea, como es comedia, pero te emociona al mismo tiempo, y te cuenta ahí una historia, o sea, perfectamente. Me encanta cómo te cuenta esa historia, cómo dirige a sus niños, cómo están esos niños, y creo que sí. Y luego muchas veces sí, sencillamente, como cineasta, lo que le gusta es divertirse y reírse. Yo creo que su trilogía de Todo el mundo es bueno, todo el mundo es mejor, o sea, es diversión. Yo creo que eso es pura diversión, con un formato que es más televisivo que cinematográfico, porque luego se ha hecho muchísimas veces en televisión. Pero es cierto, o sea, hay muchos títulos suyos que no tienen prácticamente nada que ver unos con otros, pero
pero en casi todos está esa buena mano de cineasta a la hora de contarte una historia. Él usa también mucho animaciones, usa muchos dibujos, incluso te diría que hasta collage, o sea que lo que tú comentabas ayer, ese análisis de su obra gráfica, yo creo que eso, que del mismo modo que Sumer es muy complicado encontrar una barrera entre la ficción y el documental, y cuando hace ficción introduce elementos de cine documental y cuando hace documental introduce elementos de ficción, también es complicado, o sea, es muy difícil separar esas dos facetas de Sumer que además llevaban paralelo. Es decir, muchas de las viñetas que hacía Sumer las hacía en set de rodaje. O sea, Sumer llegó a ser una persona, digamos, pluriempleada. O sea, se había comprometido a un número de viñetas semanal con varias publicaciones, como tú comentaste ayer. Entonces llega un momento en que, no sé si hay momentos en los que tiene que hacer hasta 70 viñetas a la semana. O sea, una auténtica barbaridad. Estamos hablando de 10 viñetas al día, ¿no? Entonces, como comentaste, él iba siempre con esa libreta de ideas geniales, ¿no? Y donde más que nada eran dibujos. Y entonces, claro, él está continuamente generando ideas, generando gags. Y entonces, claro, ese hecho real, ¿no? De estar en set de rodaje y en una pausa, mientras están poniendo los focos, haciendo una viñeta y que llegue el mensajero, el motorista, tal, y llevarle la viñeta para el periódico, se va a publicar el día siguiente. Del mismo modo que en algo real es así, también en la parte creativa y artística pues ocurre otro tanto. Es decir, es complicado separar hasta dónde llega el Sumer cineasta, hasta dónde llega el Sumer de humor gráfico. Vimos ayer, por ejemplo, como muchas de esas viñetas hacen referencia al cine. Y también hay elementos gráficos, visuales, collage, dibujos, animaciones en sus películas. Así que está todo muy mezclado, ¿no? Y bueno, has hecho antes una pequeña valoración de la singularidad de Sumer en el cine de su época, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco de eso, ¿no? Es decir, siempre se ha hablado de que Sumer pertenece a esta escuela, o, en fin, que se le llamó el nuevo cine español, bueno, que fue un término que se utilizó mucho a principios de los años 60, y creo que ahí realmente solo encajaría dentro de su cine la primera película, realmente. Y luego, no sé, me parece que efectivamente es un director que juega en su propia liga, pero obviamente convivía con otros directores que además de mucho renombre y que además el tiempo incluso les ha dado una pátina de respetabilidad artística más que a Sumer, que ha quedado bastante olvidado, ¿no? ¿De qué manera pensáis que el cine de Sumer dialogaba con el cine de la época entonces en España, ¿no? Es decir, ¿qué otros directores podríamos asignarle con los que había cierta concomitancia y cómo de diferente era con respecto a otros directores del momento? Directores... Yo creo que Sumer era un director muy singular. Sí. Era singular y era único. No lo veo parecido a otros, no lo veo. No se despega mucho, ¿no? Sumer era, como persona, era muy singular y única. Yo creo que como humorista le ocurre lo tanto, es decir, que es complicado encontrar mejor alguien con el que tú puedas decir, bueno, pues está en la onda de Sumer o Sumer está en la onda de tal. Y como cineasta igual, era muy singular y único. Inclasificable, ¿no? Yo creo que también ayer o antes de ayer se hablaba de esa categoría, ¿no? Quizás hablar de una película o hablar de él. Inclasificable, ¿no? Así lo define gente, ¿no? Así lo define gente tan dispar como pueda ser García o pueda ser Fernando Trueba. O sea, no, es que era único, era inclasificable, ¿no? Era anárquico, Él decía, por ejemplo, que cuando él afrontaba una película, él no quería hacer ninguna película sobre algo que ya estuviera hecho. O sea, hay una película sobre, no sé, sobre el paro. Si hay una película sobre el paro, yo no voy a hacer una película sobre el paro, por ejemplo. Yo voy a hacer una película, pues no hay nada, nadie ha abordado el tema del paso de niña a mujer, pues yo voy a ser Ya soy mujer. Pues no se ha contado. ¿Sabes? Entonces él detestaba, o sea, él siempre buscaba algo que fuera original, ¿no? Hay una anécdota que está en YouTube en la que Sumer cuenta de niño. Ayer se habló de esa tradición familiar con la pintura y demás, entonces eso se puede ver en una entrevista que hicieron en Canal Sur también. Y él cuenta que de niño, tenía 6 años, pues sus padres fueron al teatro, entonces él hizo un dibujo
que era calcado de un dibujo de Walt Disney, de un personaje, ¿no? Entonces se llevó toda la tarde dibujando exactamente igual. Cuando se vio el padre pintaba, el padre lo vio y lo rompió. Y a él le marcó mucho. Y entonces el padre le dio esta lección, le dijo, es que hay que ser siempre original. O sea, esto no lo has dibujado tú, esto es una copia de Disney. Entonces siempre tienes que ser original. Entonces eso que le marcó, que en cierta manera le traumatizó y que 50, 60 años, 50 años después lo recordaba, pues eso lo asumió muy interiormente. Y además no solamente lo asumió interiormente, por eso siempre era como muy único, muy inclasificable, sino incluso eso, digamos, se lo transmitió a sus hijos. Él, a sus hijos, siempre propiciaba la imaginación. Entonces, él les pedía, o sea, que hicieran todos los días o una historia, un relato, un cuentecito o un dibujo, algo original. Entonces, él les iba a premiar. Cada vez que ellos le dieran algo, un dibujo, o sea, visual, o sea, escrito, le iba a premiar. Entonces, claro, David Summers ha contado muchas veces que él, lo de ser cantante, ser autor de letras y tal, le viene porque es que eso lo ha mamado desde siendo niño. Y de hecho, tú sabes, lo comentaste ayer, lo pusiste ayer en tu conferencia de humográfico y está en la exposición, cómo desde muy niño Summers, padre, cuenta con la complicidad de sus hijos para que colaboren con él en viñetas y en dibujos o en textos. O sea, que es que era alguien que, por encima de todo, para él era fundamental, aparte de la libertad, de ser libre, profundamente libre al precio que fuera y no tener amo, el propiciar esa originalidad por encima de todo. No, nada, hablando de esto de la originalidad, que me acabo de acordar de una entrevista que está a Summers, que está de hecho está en RTV Play, en Televisión Española, y que está el Summers posando de torero, vestido de torero, para su tío, que lo está pintando, y claro, él mismo dice, porque le pregunta, dice, ¿por qué de torero? Dice, porque de todas las cosas que he hecho en mi vida, lo único que no he sido ha sido torero, ¿no? Dice, entonces quiero que me pinte de torero y si algún día yo me imagino que esto está por ahí en el rastro, digan, este torero, ¿quién era? ¿No? Un torero alemán, porque claro, rubio, con los ojos azules, ¿no? Entonces, ese humor, ¿no? Y esa singularidad es que se refleja hasta incluso en cómo quiere casi que, ¿no? Que se le recuerden, le están pintando a él con una cosa que ni siquiera ha sido, ¿no? Entonces es un poco siempre buscar, yo creo, esa vuelta de tuerca. No sé. Sí, sí, totalmente. Es que incluso también haciendo documentales también, ¿no? Se despega mucho de cualquier documental de aquella época, ¿no? Es eso, es singular, es único, a la hora de cómo aborda un documental. Claro, él cuando hace Juguetes Rotos, estamos hablando en pleno momento de esplendor del Nodo. O sea, está en las antípodas del Nodo. Claro. O sea, narrativamente y el mensaje que te cuenta y cómo lo aborda y la figura que retrata y todo. O sea, es el negativo, digamos, del Nodo es Juguetes Rotos. Sí. Y Urtain en los primeros minutos te descoloca un poco. O sea, ¿qué me quiere contar? ¿Por dónde va a ir este tío? Es muy... Eso, es peculiar. Si alguien tiene alguna pregunta que... Sí, yo quería preguntar o plantear... a ver, como se ha hablado de la ideología de Summers, yo no sé si es que él era un hombre fundamentalmente con un temperamento a la contra. Y entonces eso es quizá lo que explica un poco, está a la contra cuando vive durante el franquismo y está a la contra cuando vive en la democracia, porque tiene esa especie de espíritu, creo yo, hipercrítico, un poco cascarrabias, un poco de protestón, y entonces tal vez esa última fase suya se explica por ahí. Y no sé si también el tema del anticlericalismo. Yo no creo que sea que en sus películas haya un anticlericalismo profundo, ideológico. Yo creo que más bien hay algo que a mí me recuerda un poco algunas veces
al tratamiento de la religión de Buñuel. Hay como una especie de fascinación blasfema en el tratamiento de esa iconografía, de cómo presenta los personajes y demás, ¿no? Entonces, a mí no me parece que haya un rechazo a la religión, sino más bien una especie de tratar la religión como es él, ¿no? Con esa burla, con ese sentido de que es capaz de reírse de cualquier cosa y a la vez fascinarse, ¿no? Por ese mundo, ¿no? Por eso lo saca tanto, igual que le pasa a Buñuel, ¿no? Tiene una especie de fijación así un poco, no sé, inconsciente con ese mundo. No sé si están de acuerdo. Yo creo que en el caso de Sumer, a diferencia de Buñuel, es más sátira y es más ataque frontal hacia lo que es el estamento religioso y hacia el hecho de que la Iglesia tenga tanto poder en nuestra sociedad. Yo creo que va contra el estamento. O sea, es tremendo, por ejemplo, que en La niña de luto los protagonistas no puedan vivir ni ser felices por culpa de un estamento que es la Iglesia, por culpa de esa España clerical que donde se imponen esas normas. Del nacionalcatolicismo, ¿no? Sí. Ese ambiente opresivo, ¿no? Sí, y yo creo que eso, y todo ese... Eso, es verdad que en Buñuel quizás es más fascinación, pero aquí es más, yo lo veo como más sátira y más crítica hacia ese poder del estamento y hasta qué punto ha creado un país a veces pues demasiado mojigato, demasiado estricto con las normas que impone la Iglesia. Esa es... No hay que olvidar que verdaderamente el momento más tenso de Sumer durante el franquismo, o sea, el momento en el que el entorno ya excede la presión contra él, donde él entra en un proceso judicial y es condenado por injurias a la Iglesia, es con una viñeta religiosa en la que, bueno, un sacerdote está confesando a un feligrés y al terminar le dice cuánto cuesta. Son 300 euros y la voluntad, ¿no? 300 pesetas y la voluntad. Una viñeta pequeña, metida en una revista, en fin, que había que buscarla, ¿eh? Y él va a juicio y lo pierde. Entonces, ¿sabes? Con ninguna película fue a juicio, sufrió la censura, le quitaron tal frase, tal otra, pero de ahí a la cárcel por un chiste con la Iglesia, cuidado, ¿no? Y es un chiste, vamos, es un chiste con muchísima mala leche, pero un chiste más o menos tontorrón, ¿no? Pero sí, yo creo que lo dice Jaime, que él sí está ahí atacando a la Iglesia y ahí yo no veo ninguna fascinación, digamos, estética. Yo entiendo las fascinaciones religiosas, la gente antirreligiosa que le encanta toda la parafernalia de la Semana Santa o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que aquí él, no sé, creo que efectivamente tiene una batalla que además, bueno, Miguel ahora lo puede contar con más detalle, una batalla personal además con lo que representa la religión, ¿no? Bueno, el tema de la religión, a mí fue lo que más me llamó, cuando yo empiezo a investigar en Sumer, empiezo a sumergirme en sus películas, quizás fue lo primero que más me llamó la atención, ¿no? Porque yo creo que las películas de Sumer, si se ven aisladamente, bueno, pues mejor uno no se percata, ¿no? No se percata porque... Pero cuando se ven en conjunto, o sea, la primera conclusión a la que llego yo, después de verlas todas en orden cronológico, en un plazo de tiempo muy limitado, lo primero que, para mí lo más evidente es esa burla permanente en todas y cada una de las películas de Sumer. O sea, en todas y cada una de las películas de Sumer siempre hay una puya a la Iglesia. Al principio más veladamente, ¿no? Estamos en dictadura, censura y tal, pero sí con más ironía y más sutil, y conforme va viendo más libertad, pues de una manera más gruesa, ¿no? Y claro, yo se lo pregunto a la familia, bueno, ¿esto de dónde viene? Entonces, ahí me cuentan que la madre de Sumer era una mujer muy católica, muy católica. Y entonces, claro, yo creo que es una cuestión de que Sumer mama ese ambiente, ya no solamente en la casa, ¿no? En la escuela del nacionalcatolicismo, en la casa con una madre que está continuamente rezando y está siempre tratando de inculcarle la vida de los santos a sus hijos y la santidad y tal. Entonces, claro, él asume que por carácter es rebelde, y eso ahora te contesto a la primera parte del tema de ideología, pues eso hace que yo creo que a diferencia de Buñuel, pues satirice de esa manera. Pero en el documental que estrenamos en marzo se aborda este tema de la religión
y incluimos declaraciones de Sumer en las que él, Sumer claramente era católico, él creía en Dios, ¿no? Y hace alguna referencia y alguna alusión a Dios, ¿no? Mientras que Buñuel, por ejemplo, decía yo soy ateo gracias a Dios, ¿no? Era también una manera de provocar, ¿no? Entonces Sumer estuvo criado, o sea, se crió en un ambiente de familia muy católica, sobre todo por parte de la madre, no tanto del padre, y bueno, y eso le hizo un poco rebelarse contra esa opresión, ese ambiente, ¿no? tan estricto, ¿no? Que imponía el nacionalcatolicismo. En cuanto a la ideología, pues sí, él estaba en contra. Él estuvo en contra de Franco, estuvo en contra de Felipe González, estuvo en contra de Adolfo Suárez, como nos mostró allí en una viñeta Fran, y habría estado en contra de Aznar, se hubiera habido con Aznar, o en contra de Zapatero, de Rajoy o de Pedro Sánchez. Es decir, esa vena ácrata que ayer salió también a colación, la tenía. De hecho, yo he hablado con muchísima gente de su entorno, muchísimos amigos, y al hablar del tema de ideología, lo que más se repite, la definición que más se repite es gente muy cercana, es esa, la de ácrata, ¿no? Alguien que está en contra del poder, esté quien esté, está en contra del poder. En su familia incluso se habla de la expresión yo soy don, me opongo. Y él también, lo incluimos en el documental, también llega un momento que dice que él no quiere tener amo, que él quiere ser un perrito sin amo. Hace incluso una metáfora, dice, yo sé que si yo tuviera mi amo, pues a mí me sacarían a mear, tendría una camita, un colchoncito, no sé qué, me darían mi comida y tal, y yo estaría muy feliz. Pero yo no quiero tener amo. Entonces, él no quiere tener nadie que le marque unas consignas políticas de lo que tiene que pensar o que tiene que decir, sino que él expresa su opinión con libertad, porque para él la libertad era un valor supremo, pero absolutamente supremo, y eso le hace pues darle a unos y a otros. Y por eso quizás yo creo que Sumer está tan olvidado, porque no ha sido, digamos, nunca una figura reivindicada por unos o por otros. O sea, ni unos ni otros le han considerado de los nuestros y le han puesto en el lugar que debía tener. Que, para acabar ya, en estos tiempos que corren sería un fustigador tremendo de la corrección política y demás, ¿no? Seguramente, ¿no? ¿No crees? Posiblemente. Sí, totalmente. Se habría metido en las viñetas, habría sido... Todos estos temas habrían estado, las viñetas habrían estado todos estos temas. Él en los 80 también estuvo muy dolido, ¿no? Por el tema con Pilar Miró, con la que ni siquiera le recibía. O, por ejemplo, después de hacer la película más taquillera del año, que fue Los Hombres G, para la segunda no le dieron subvención ninguna, pidió una subvención y se la negaron, ¿no? Esa impresión me da, ¿no? Muy dolido con el poder en los 80 también. Sí, absolutamente. De hecho, él montó el entierro del cine español frente a la sede del Ministerio de Cultura, sí, con motivo de esa... Y sí, él tuvo una actitud frontal contra las autoridades cinematográficas. Lo hizo en la dictadura declaró no sé si fue en Sábado Gráfico, en los años 60, mitad de los años 60, criticó el nepotismo y el amiguismo que había en el reparto del dinero del cine español, que eso le llevó a que trataran de procesarlo por injurias, que eso no prosperó, y se enfrentó, se opuso con declaraciones en los años 60 a quienes detestaban la política cinematográfica en España, y eso décadas después lo hace en los años 80, en la época de Felipe González, cuando estaba Fernando Méndez Leite, director general de cinematografía. Con el tema de la religión, una anécdota que vivimos en persona, el día de la inauguración de la exposición en Huelva, vino la hermana de Manolo Sumer, Carmen, y bueno, explicando pues esta historia de la religión, pues a Miguel le daba un poco de apuro decir esto de, hombre, esto viene un poco de la madre, ¿no? Pues claro, también la madre de esta mujer, ¿no? De Carmen, ¿no? Total, pero bueno, hubo un momento dado que lo dijo, dice, hombre, yo creo que esto viene de por ahí, y un poco esperando a ver que Carmen dijera, hombre, mi madre no sé qué, y ella dijo, no, mi madre era horrible, o sea, que venía de ahí, vamos, que tú no te puedes ni imaginar la que nos daba mi madre con lo de la iglesia y los rezos y tal, ¿no? Y bueno, tú comentaste ayer la anécdota del seminarista, ¿no? Que esa es buena, que si no la escucharon. Sí, que cuando los padres de Sumer iban al teatro, al cine, eran 9 hermanos, y claro, tenían que dejarlo al cuidado de alguien, entonces no existía la figura del canguro ni nada, y ni se dejaban familia. Entonces lo que hacían siempre, lo que hacía esta mujer era llamaba a un seminarista. Llamaba a un seminarista para que lo... Eso se ve, me hace falta un bigote. Exactamente, que es una película muy autobiográfica. Entonces él llama a un seminarista para que cuide de los niños, pero no solamente para que cuide de ellos, sino que además lea lecciones. Entonces le encarga siempre al seminarista que
lea vida de santos. Bueno, pues hoy os va a leer la historia de Santo Tomás, hoy la historia de San Agustín. Entonces ese es el contexto en el que Sumer se cría, Sumer y sus hermanos se crían. Entonces, claro, algunos hermanos tiraron por ahí, algunos acabaron en el Opus y otros pues acabaron justamente en lo opuesto. Que por cierto, ahora que cito el Opus, hay una burla muy directa en El sexo ataca, porque, bueno, eran 9 hermanos, en su familia había de todo, y tenía, creo que 2 hermanas en el Opus, y el Opus, que tuvo mucho poder, detentó mucho poder en una época de Franco, ¿no? Eso que se habla de los tecnócratas y tal, y los miembros del Opus estaban en el poder en los ministerios. Entonces, bueno, pues, y los propios censores, en fin, él sufrió un poco ese azote también de esos sectores más conservadores dentro de la Iglesia Católica, y entonces en El sexo ataca, en la primera película que se hace en Democracia, empieza con un cartel que pone no está permitido el paso a la obra, o algo así, ¿no? El típico cartel de esto de... Pero la obra, que es como se conocía al Opus en ese momento, y acaba, en la película El sexo ataca empieza así, y acaba con, en lugar de acabar con el típico fin, pone finis coronat opus. O sea, recurre al latín para decir de una manera fina la película ha acabado, pero empieza con obra y acaba con opus. O sea, y en No somos de piedra él quiso que uno de los personajes de los protagonistas fuera del Opus, pero claro, no iba a colar, entonces no sé si se cree que sea del Opus, pero la mujer realmente, su comportamiento mojigato y tal, puede uno imaginarse a alguien del Opus. De todas maneras, había unas relaciones curiosas con el tema de la religión, porque en la exposición la tenemos, se puede ver. A él había una revista que era religiosa que se llamaba Yedra, o Yebra, no me acuerdo, Yedra, donde le hacen muchas entrevistas a Sumer. Están constantemente intentando entender cuál es su postura frente a la religión, ¿no? Y ahí él habla de que existe, de que él cree en Dios y tal, pero está constante, o sea, le hacen entrevistas en esa revista católica, y luego él, que es algo que comentó ayer Miguel, que no sé si estuviste aquí ayer, que tampoco quiero repetir, pero bueno, como veo que hay gente que no estuvo, perdón por si nos repetimos, pero que algo que hacía Sumer es que, como siempre tenía ese choque con la censura por temas religiosos, morales, normalmente, él ya se parapetaba muchas veces con informes de sacerdotes, amigos. Es decir, que él no odiaba al sacerdote per se, ¿no? O odiaba ciertas representaciones de lo que la Iglesia representaba, valga la redundancia, en la España de entonces, ¿no? Y él se parapetaba de informes de sacerdotes diciendo, fulanito, sí, teólogos también, teólogos han visto la película y no ven nada raro. Entonces usted, que es censor, no tiene por qué verlo, porque hay una gran figura de la teología que no ve nada pecaminoso ni nada. Entonces es muy curiosa esa relación con la religión, la verdad. Él tuvo grandes amigos incluso en la cúspide, en el clero. Por ejemplo, cuando lo procesan por injuria a la Iglesia Católica, porque era un delito en ese momento en el ordenamiento jurídico español, cuando lo procesan por injuria a la Iglesia Católica y lo condenan por esa viñeta que tú has citado, fueron a declarar a favor de él miembros del clero, y creo que Tarancón, que era una figura así considerada progresista, estuvo de su lado, pero bueno, pero claro... Y aún así, ¿eh? Pero si el Código Penal establecía que si tú te burlabas de la Iglesia Católica, eso era injuria a la Iglesia Católica y que eso suponía tal, pues... Entonces, a pesar de tener, incluso dentro del clero, y él tenía amigos sacerdotes y demás, y figuras relevantes como Enrique Mírez Magdalena, pero no podía evitar que habían mamado ese espíritu tan cerrado de nacionalcatolicismo, y claro, eso le salía naturalmente. Sí, bueno, no, yo era, ya me hemos desviado un poquillo, pero bueno, yo era con el tema de lo de la madre, digo, no, que las madres en los guiones de Sumer son también muchas veces como, yo creo que, no nos vamos a meter mucho en la cuestión de género, pero son para analizarlas, ¿no? Porque son todas como muy estrictas, muy... Sí. Solo hay una muy comprensiva que trata de intermediar frente al marido. El marido sí, el padre, los mayores son siempre terribles. Pero hay una, pero no recuerdo en qué película, hay una que intenta interceder, intenta convencer al marido para que... Puede ser Adiós Cigüeña Dios. En Adiós Cigüeña Dios, claro. Cigüeña Dios. La madre intenta... Sí.
Sí, pero los madres y los padres, todos los padres son autoritarios, menos Summer cuando hace de padre en Me hace falta un bigote. Es el único padre que se salva, los demás son todos autoritarios. Sí, pero vamos, pero incluso hasta en el cine que no es, o sea, que en el que no él no dirige, porque la de Cebo para un adolescente, madre mía, la madre también, ¿eh? Sí. O sea, es terrible. Sí. Participa el padre es como más comprensivo, pero la madre, Sí. o sea, que igual hay algún trasunto de, no sé, de su madre también, no sé si. Es curioso porque Summer habla mucho más de su padre que de su madre. O sea, yo creo que adoraba a sus padres, ¿no? Con su madre se metía mucho también, ya en los últimos momentos de la madre. La madre, por ejemplo, me ha contado la familia, ¿no? A lo mejor de decirle que el papá era del Madrid, él era del Real Madrid, dice, el papá es del Real Madrid, no, que siempre va de blanco. Pero él siempre hablaba mucho más, hacía mucho más declaraciones del padre, lo admiraba profundamente, a pesar de que también la figura paterna queda retratada siempre de un modo muy autoritario en sus películas, pero su padre pintó, entonces hizo varias declaraciones en las que admiraba a su padre, ¿no? Y también es muy curioso que eso también se puede ver en el documental, en imágenes que la familia no ha pasado en Super 8, el padre sale mucho más que la madre. O sea, hay muchísimo más material del padre, que lo mostramos, que de la madre. La madre apenas sale. Lo que pasa es que, claro, que él no está aquí para contarnos por qué, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es un poco indicativo, ¿no? Bueno, si nadie tiene una pregunta, yo os haría la última. ¿Cuál es, en vuestra opinión, la mejor película de Summer? Para mí quizás Ángeles Gordos. Ángeles Gordos y El juego de la oca me gusta mucho también. Pero yo creo que me quedo con Ángeles Gordos. Si ahora mismo me preguntan qué película te apetece volver a ver ahora por segunda vez, Ángeles Gordos. Yo me debato entre 3, del rosa al amarillo, Juguetes rotos y Me hace falta un bigote, que también es mi favorita. Me gusta mucho. Que también es mi favorita, pero si tuviera que elegir una, o sea, para mí esas 3, ¿no? Si tuviera que elegir una, creo que es Juguetes rotos. Y yo para acabar me gustaría, y además te lo pregunto a ti que has indagado mucho en eso, ¿se puede decir que, o sea, me da muchas veces la impresión de que Summers era un niño grande? O sea, porque no solo es el hecho de dirigir a los niños, qué bien están los niños, sino que incluso a nivel de guionista, los diálogos, las cosas que dicen los niños, o sea, es que hay que tener una mentalidad infantil o saberse poner perfectamente en la piel de un niño. O sea, todo el comportamiento, las réplicas, todo lo que dice cada uno de los personajes infantiles, o sea, son típicas. O sea, te ríes porque te viene a la memoria las ocurrencias, la lógica que tú usabas cuando tú eras un niño a la hora de abordar alguna cosa. O sea, cómo está escrito, cómo está dirigido todo eso. O sea, hay que sentirse muy, muy niño y tener para conseguir ese efecto tan real, tan creíble de todos esos niños. Sí, bueno, en la exposición se ve, el apartado de la infancia está, de hecho, mostramos en la exposición una película inédita, nos pasó a la familia en Super 8, en la que cuenta una historia de adultos, una historia de una infidelidad, un triángulo, y entonces lo hace con niños. Entonces es muy divertida, está rodada en Super 8, muda, con algunos cartones, como si fuera eso, de la época del cine mudo, y rodada en la Antilla además, y nada, la película dura 2 minutos y medio, no dura más, y entonces muestra eso, una historia de adulto, pero protagonizada por niños que son sus hijos y su sobrina, y es muy divertida, muy divertida. Y efectivamente lo de niño grande, como digo, además en esa parte de la exposición que habla de la infancia hay fotografías, mostramos fotografías también de Summer con los niños. En los rodajes, y se le ve el cariño que le tiene a los bebés, él tirado por el suelo jugando con los niños, o sea, realmente había ahí una vinculación especial, ¿no? Sí, él se salta esa regla de Hitchcock, ¿no?, de no rodar con niños, él se la salta y se entiende muy bien con los niños, y como tú has dicho antes, cuando a la hora de su faceta de director de actores, le saca todo el jugo a los niños, o sea, porque hace un casting de niños fantástico, incluso muchas veces eran niños de su entorno, era su sobrino era Curro Martín Summer, que después se demostró que fue un buen actor, sus niños los saca también, sus hijos los sacan en sus películas, otros sobrinos, en fin. Y lo de niño grande, tú has dicho,
hay una cosa muy significativa que yo creo que mañana se hablará de esa película, es, yo la vi primero, es una película que Sumer nos dirige, que dirige Fernando Fernández Gómez, que Sumer escribe el guión y protagoniza, y la historia es, bueno, es la historia de un poco como la de Big, de Tom Hanks, pero hecha mucho antes. Porque es la historia de un niño que tuvo un golpe, entró en coma, y entonces décadas después, 30 años después o 20 años después, recupera el conocimiento y entonces él sigue siendo un niño pero en un cuerpo de adulto. Entonces él estaba enamorado de su vecinita, entonces por eso yo la vi primero. Y a mí, contado por su hijo mayor, por Manolo, dice, siendo una película que no ha dirigido él, aunque el guión es suyo y la protagoniza, pero no la ha dirigido él, dice, es donde yo veo más representado a mi padre. Era un niño grande. Y quizás yo creo, lo que pasa es que no están ni Fernando Fernández Gómez ni Manolo Sumer para preguntarlo, quizás el hecho de que quisiera cuidar mucho esa historia, que fuera muy personal, que él quisiera protagonizarla, y el guión, como digo, era suyo, quizás eso fue lo que llevó a que dirígela tú, Fernando, porque yo en una historia de este tipo no voy a estar a la altura si yo soy protagonista y dirijo. Entonces, mejor la haces tú, ¿no? Pero es la película que, ya te digo, para el hijo mayor de Sumer es la que mejor encarna esa imagen que tiene su padre de un niño grande. Que es verdad que sabía, ¿no?, bajar mucho la mirada sobre los... Yo creo que cuando vimos Adiós cigüeña, adiós allí hace un montón de tiempo en ¿Cineclub Vida? En Madrid, cuando la proyectaste... el homenaje a la Academia, ¿no? El homenaje a la Academia, exacto. Yo me acuerdo, además que estuvimos hablando, porque a mí es una historia que realmente si tú la sacas de esa mirada, ¿no?, infantil y de niño, es una historia muy cruda, es muy dura lo que está contando, ¿no? Y sin embargo, tenía esa facilidad como director para contar esas historias tan duras y hacerlas muy tiernas, muy llevaderas y muy dulces, ¿no? Y divertidas, que es que tiene momentos en los que te ríes cuando deberías estar, como te decía, que te emociona, ¿no? Pero es que te ríes cuando de verdad lo que te tendría que estar poniendo son los pelos como escarpia, ¿no? Si lo pensase de otra forma. A mí me encanta. También Adiós cigüeña, adiós, también es otra de mis favoritas. Tenemos una foto, hay una foto en la exposición que es divertidísima, que se ve a Sumer y a Chumi Chumer, ya talluditos, metidos en un carrito de bebé los dos, con guantes de boxeo, como con unos dodotis y un chupete, y los gorritos de estos de los bebés están así como peleándose, ¿no? O sea, que efectivamente... Y de hecho, aquello de lo de la muerte del cine español son como pataletas de niños chicos. Y muchos titulares que daba en las entrevistas son como... Yo las leo en verdad como pataletas de niños chicos, ¿no? De rabietas, de no me dejan hacer lo que quiero, ¿no? Sí, yo creo que sí tenía esa... Bueno, cerramos esta mesa redonda, os emplazamos, son las 12:15, la siguiente es a la 1. No. ¿A la 1? Vale, pues bueno, si queréis, tomamos ahí, estamos en el bar y si queréis alguna pregunta. Ah, vale, bueno. Vale. Muy bien, bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por venir y ojalá nos veamos a la 1. Gracias.